Amén. Dios les bendiga a todos. Sean bienvenidos en el nombre del Señor. Damos infinitamente gracias a nuestro Dios por una vez más que el Señor nos concede el volvernos nuevamente a conectar a través de Bueno, que el Señor les bendiga. Como siempre, estamos en el programa Palabra de Dios, palabra que transforma. Bendecimos la vida de cada uno de los que estamos siempre acá. Agradecemos su atención, agradecemos como siempre su puntualidad, su apoyo al programa Palabra de Dios, palabra que transforma. Hoy, esta semana, corresponde la continuidad de lo que hemos venido hablando acerca de los reyes de Israel. Hemos hablado del rey Saúl, de todo su reinado, de su gobernabilidad, de su espiritualidad. Y luego pasamos al rey David, lo mismo, su familia, eh, la acción del Espíritu Santo en David, eh, bueno, el don de cantar, de componer salmos, y al mismo tiempo hemos hablado de las dos etapas que representaron en el caso de, de David, las dos etapas que él conoció como reinado, ¿verdad? David tuvo esas dos etapas y estas dos etapas pues llevaron a David a poder pues realizar un reinado que lo identificó como un rey eh, guerrerista, en otras palabras, estaríamos diciendo un rey que derramó mucha sangre, a tal grado que por tal razón, al momento que David en su corazón decide querer edificarle templo al Señor, y al querer edificarle templo al Señor, no pudo hacerlo. No pudo hacerlo por la situación que se da en poder él determinar pasar el arca a un lugar especial. Dios le habla a David y David pues lastimosamente no pudo llevar a cabo el proyecto de la edificación del templo para que el arca del pacto o la presencia de Dios estuviera en un solo lugar. Dada esta situación, vamos a conocer a David como un rey conquistador, y David se llegará a convertir en el prototipo o imagen del rey mesiánico, es decir, David llenará las características del Mesías esperado, es decir, de un hombre que iba a liberar al pueblo de Israel de los imperios, y así es como a David se le va a adjudicar la característica, la categoría de un rey con la actitud mesiánica, es decir, con las características de un Mesías. Posteriormente ya David a su muerte, teniendo varios hijos, no olvidemos que David sufrió de primera mano la sublevación de uno de sus hijos por querer quitarle su reinado. Esto lo sufre él encarnadamente con mucho dolor, pero a la hora de su muerte, él, como era una monarquía, le va a trasladar la autoridad y el reinado, se lo traslada a su hijo Salomón. Y de eso quisiéramos hablar hoy, del rey Salomón. Todavía no existe el templo como tal. Partamos de ese punto. No existe el templo como tal. Entonces, al no existir el templo, entonces hemos hablado y nos han escuchado repetidamente hablar de la identidad del pueblo de Israel. Recuérdese que esto es nuevo, esto es nuevo. David reinó 30 años para Israel. 30 años reinó David. Saúl también había reinado un poco de tiempo, es decir,
para Israel esta nueva modalidad de ser dirigidos como pueblo relativamente es nueva, Habían sido dirigidos por jueces, habían sido dirigidos por patriarcas, habían sido dirigidos por Moisés, habían sido dirigidos por otros personajes, pero esta modalidad de organización como pueblo les es nueva. Es decir, los reyes comienzan ellos a conocer el ir y venir, las actitudes, la actuación, las características de lo que van a ser un rey. Así aparece este personaje llamado Salomón. Pero quiero recalcar las dos instituciones que hasta este momento le dan identidad a Israel. Hay dos instituciones. La primera institución es la tierra, porque la tierra es la promesa. La segunda institución que le da a Israel identidad es la familia. Entonces tenemos dos instituciones que le dan una identidad a Israel, y cuando se hablaba de la familia en Israel, se sabía las características de la familia. Se identificaba qué o cuál era una familia israelita. Una familia israelita tenía cualidades exageradamente grandes. Y la otra institución era la tierra, la promesa. Una tierra que fluía leche y miel, una tierra prometida, una tierra heredada desde sus padres. Eran dos instituciones. Hasta este momento, no está el templo como la tercera institución que le va a dar identidad al pueblo de Israel. El templo todavía no lo ha edificado, será Salomón que lo va a edificar. Entonces, ¿qué le caracteriza a Salomón? ¿Qué es lo que Salomón le potenció su reinado? Si así como a David se le potencia su reinado hasta en tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque en tiempo de Jesús, los israelitas, en este caso ya ahora judíos, con su religión judía, con el judaísmo como tal, el judaísmo rabínico, en tiempo de Jesús, ellos esperan un Mesías al estilo David, es decir, la persona de David, el perfil de David como rey fue heredado por muchas generaciones bajo la esperanza que Dios levantaría rey, porque así le fue dado la promesa a David, que nunca faltaría rey dentro de su familia. Es decir, su familia iba a ser perpetuamente la línea sobre la cual iban a ser reyes sobre Israel. No olvidemos que Saúl, David y Salomón representan un reinado de un pueblo israelita unificado. Las 12 tribus de Israel están unificadas hasta el momento. Ahora, si hablamos que David va a heredar ese perfil mesiánico y que en tiempos de Jesús se espera un rey al estilo David, un rey libertador, un mesías libertador, un mesías de guerra, un mesías que les quite el yugo del imperio romano. Entonces la pregunta que nos vamos a formar es, ¿y qué es Salomón? ¿Qué es Salomón? Y me encanta este detalle, me encanta este dato y quiero que lo aprovechemos y reflexionemos un poco acerca de qué representa Salomón en su reinado. Todos lo sabemos, la literatura secular, la historia misma secular y la historia bíblica nos va a hablar de Salomón. Detrás de Salomón hay muchos mitos. Por ejemplo, en tiempos de Jesús se decía que había un anillo que le había pertenecido a Salomón. Los evangelios hablan de ese anillo.
de un anillo que tenía poderes sobrenaturales. Un anillo que daba, en cierta manera, como una facultad o una virtud para que algunos obraran sanidad bajo la utilidad de ese anillo. Eso lo va a decir los evangelios. Los evangelios van a hablar acerca de ese anillo, de esa prenda que se creía mitológicamente pertenecido al rey Salomón. Ahora bien, pero no es eso lo que identifica a Salomón. Todos lo sabemos qué es lo que pasa con Salomón. Salomón es elegido rey, es nombrado rey y tiene un acercamiento con Dios. En este acercamiento con Dios, Dios le dice qué es lo que él quiere. Y él sobresalta de lo que nosotros le conocemos, y es que él pidió sabiduría. Y ustedes saben que sabiduría era una habilidad, era una capacidad de desarrollarse en medio de la comunidad. La misma sabiduría lo llevaría a él a través de esta habilidad, de esta capacidad de poder interpretar entre el bien y el mal, a poder llevar un modo de vida. Es decir, que la sabiduría era tratar de llevar un modo de vida. Por eso es que se van a empezar a hacer las diferencias entre una persona inteligente a una persona sabia. Y es por eso que Salomón va a tener esta pequeña identidad al principio. Ahora, veamos este dato que quiero aprovechar. Y el dato es el siguiente, y es acerca de una institución que poco lo hemos nosotros explotado. Lastimosamente la hemos explotado poco, que poco la hablamos, porque los personajes que conformaron esta institucionalidad fueron anónimos. Cuando usted habla de los reyes tienen nombres. Cuando usted habla de los profetas o profetisas, los profetas y las profetisas tienen nombre. Cuando usted habla de los apóstoles o discípulos, tienen nombre. Pero la institución que representó o inauguró o le dio el génesis el rey Salomón, me refiero a una institución llamada los sabios. Los sabios. ¿Y por qué? Porque los sabios se conformaron o se comportaron, o mejor dicho, fueron formados a través de personas que representaban en sí la práctica y la experiencia de la comunidad. Los sabios no salieron del templo. Los sabios salieron del pueblo. Salieron de en medio del pueblo. Si hay alguien que representa al pueblo de manera natural, o si hay alguien al que deberíamos de aprovechar, y como le digo, no lo hablamos, no lo tratamos, no lo profundizamos, a pesar que los sabios nos dejaron una herencia escrita. Y cuando me refiero a que los sabios nos dejan una herencia escrita, me estoy refiriendo a los proverbios, me estoy refiriendo a Eclesiastés, me estoy refiriendo a Cantares, que son frutos de escritos de los sabios. Porque Proverbios no solamente fue escrita por Salomón, hay otros que escribieron también algunos proverbios. Eclesiastés no solamente fue escrito por Salomón, también hay otros que tuvieron tinte de escritura y tuvieron injerencia en el libro de Eclesiastés. Entonces, estaríamos diciendo en este caso que lastimosamente no hemos hablado mucho acerca de esta institución, la cual fue conformada por hombres, no se habla de mujeres, de hombres que llevaron el título de sabios, es decir, hombres que fueron a través de la práctica, a través de la experiencia social, política y religiosa.
Un ejemplo muy práctico que Salomón abandera, es decir, Salomón como el primero, pudiese ser así, porque la institucionalidad de los sabios se ha de formar estrictamente como tal al regreso de Babilonia. Al regreso de Babilonia. Es decir, que tendríamos que contar toda la historia de la monarquía para que estos sabios estén conformados. Esto no quiere decir que en tiempo de los reyes no hubo esta clase de hombres, ancianos, hombres de experiencia que recibieron el título de sabios. Por eso Jeremías dijo de que nunca iba a faltar profeta, sacerdote y sabio en medio del pueblo de Israel. Nunca faltaría en Israel profeta, sacerdote y sabio en Israel. Entonces los sabios, como lo identifica Salomón, no quiero que se me vaya la idea, cuando Salomón comienza a decir, mira la hormiga, oh perezoso, y sé sabio, o sea, ¿qué está diciendo Salomón? La experiencia que yo he tenido es bajo la pericia, la habilidad, la inteligencia de observar una hormiga. Y al observar la hormiga, yo he interpretado de que el haragán o el perezoso debe de observar la hormiga. Ha de decir también que hay 4 cosas de hermoso andar. Ha de decir también que hay 4 cosas mucho más pequeñas y que son sabias. Ha de hablar de la araña que teje su proceso de telaraña y vive en palacios. Ha de hablar del conejo, un animal que es sencillo, pero que hace su casa bajo la roca. Asimismo, bajo esa experiencia, él ha de hablar de, por ejemplo, cuando se refiere a lo que es el adulterio o la fornicación. Él habla que el rastro de aquellos que lo hacen se caracterizan por eso, porque dice que la nave sobre el mar no deja rastro. Dice que la serpiente sobre la piedra no deja rastro. Entonces estaríamos hablando de que esto Salomón representó como prácticas de experiencia de la vida que llevó a conformar a través de la inspiración lo que nosotros conocemos como Proverbios y lo que nosotros conocemos como Eclesiastés. Pero no solamente Salomón. Detrás de Salomón estarán otros personajes, estarán otras familias que le dieron fuerza y que le dieron relevancia a esta institucionalidad de la cual me estoy refiriendo y desde el sabio. Un primer principio que no debemos de pasar por alto es el caso de cuando nosotros nos referimos a que el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. El principio de toda la sabiduría es el temor a Dios. El segundo aspecto que quisiera tratar es lo que nos dice Eclesiastés, porque el fin del hombre es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Vea usted los 2 contrastes de los textos que he mencionado. El principio de toda sabiduría es el temor a Dios. No me está diciendo que el temor de Dios es toda la sabiduría. Me está diciendo que si alguien quiere emprender el camino de la sabiduría, su motor, su empuje, su llave para poder emprender este camino tan amplio llamado sabiduría, para adquirir habilidades para la vida, como lo dicen los proverbios. Proverbios nos lo dice, si usted lo recuerda muy bien, el Proverbios 1, me encanta Proverbios 1 por eso. Y mire lo que dice Proverbios capítulo 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Y para qué son los proverbios según Salomón? Según el libro de Proverbios dice, para entender sabiduría y enseñanza, es decir, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes,
para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Y oiga lo que estoy hablando de la institucionalidad de los sabios. El texto, el versículo, en este caso no es texto, porque son versos, porque es poética hebrea. El versículo 5 es bien lindo, porque dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Está hablando del mismo sabio. Es decir, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Es decir, que los proverbios son palabras de sabios, pero también el sabio, a través de la práctica comunitaria y a través de la experiencia, aumenta su saber. Entonces, él añade la primera tesis, la primera premisa en este caso, y dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Por qué? Porque los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Eso no nos lo va a decir Proverbios capítulo 1. Está hablando de los sabios. Está hablando que el sabio adquiere sabiduría a través de la experiencia, a través de la práctica, de la enseñanza. Dice también las características de lo que va a tener la sabiduría. El insensato dice que el joven va a tomar sagacidad, el simple tomará sagacidad. En otras palabras, lo que me está diciendo Proverbio es que se va a entender sabiduría, doctrina, razones prudentes. Además de eso, se va a actuar con justicia, va a haber un juicio y una actitud de equidad, va a dar sagacidad a los simples y a los jóvenes les va a dar inteligencia y cordura. Si usted nota, esto ya está entrando en materia acerca de lo que el rey Salomón representó. En otras palabras, Salomón como rey adquirirá no voy a decir la etiqueta, voy a decir el título. Sería el título de hombre sabio, de un hombre sabio. A pesar que yo tengo mis reservas con Salomón. Y digo tengo mis reservas como predicador, como enseñador, como lector de la palabra. Se los puedo decir que tengo mis reservas. Y me guardo mis reservas para los personajes bíblicos. Porque quiero hacer un pequeño paréntesis. Lastimosamente nosotros algunas veces romantizamos a los líderes, a los personajes bíblicos. Y los hemos romantizado tanto que los hemos vuelto intocables y no queremos darnos cuenta que en medio de todos los personajes bíblicos, el único perfecto al cual no se le puede encontrar ninguna tacha es a Jesús. Pero los demás fueron personas con equivocaciones, con actitudes erróneas y más de alguna ocasión se equivocaron. David pecó, Saúl se equivocó, consultó lo que no tenía que consultar. Salomón, por lo consiguiente, a pesar que tiene esa tipología de sabiduría de hombre sabio y que él representa el génesis de esta institucionalidad llamados sabios, que lastimosamente no la explotamos como temática, no hablamos de la sabiduría como tal. ¿Por qué no lo hablamos? Porque no encontramos personajes que la potencien, más que solo Salomón. Y estos personajes se comportaron en la comunidad israelita y judía como personajes muy anónimos, es decir, siempre estuvieron en el anonimato. Y esto es excelente y esto es bueno, porque algunas veces nosotros nos gustan los títulos, vivimos de titulitis y la titulitis nos enferma a caer en algunos errores, porque el sabio, siendo sabio, nunca buscó su título de sabio. El rey era ungido como rey y tenía el título de rey. El profeta era ungido como profeta y tenía el título de profeta. Se le conocía como profeta. Pero los sabios fueron personas que estuvieron dentro de Israel, dentro del judaísmo, dentro del rabinismo, dentro de la historia bíblica, en el proceso de la monarquía, y siempre fueron personajes anónimos.
siempre se mantuvieron bajo el anonimato. A pesar que se mantienen bajo el anonimato, nos vamos a dar cuenta que nos dejaron muchos escritos. Aún hay 2 libros no canónicos que son extra canónicos, como lo va a ser el Eclesiástico y Sabiduría. Sabiduría y el libro de Eclesiástico son casi similares a Eclesiastés y a Proverbios. Pero si usted los lee, que sería bueno y lo invito a que lo lea, se va a dar cuenta que lo que está enfocado o bajo lo que está enfocado es la idea de este personaje que Salomón va a inaugurar. Digo que tengo mis reservas porque David se equivocó. Digo que tengo mis reservas porque Salomón, a pesar de representar esa institucionalidad e inaugurar ese grupo de hombres anónimos llamados sabios y que le dieron la base de la práctica moral. Oiga, la base de la práctica moral. Porque cuando se habla de juicio, equidad, cuando se habla de juicio y equidad, estamos hablando que se le está exigiendo una normativa de moralidad al rey, al sacerdote, al profeta y al mismo sabio. Porque más adelante encontraremos que los profetas van a tener una controversia. Más adelante encontraremos en tiempo de Isaías que los profetas tienen cierto desacuerdo con los sabios, porque los sabios se apartaron de Dios, así como lo hicieron algunos profetas que se convirtieron en profetas falsos, y así como lo hicieron algunos reyes que se convirtieron en reyes malos. Estos desviaron al pueblo de Israel y lo llevaron a la idolatría, llevaron a la autoconfianza, y por eso es que se le está diciendo que todo aquel que quiera emprender el camino de la sabiduría, primero debe de tener el temor a Dios. Es decir, el temor no es miedo, sino el honrar a Dios, el interpretar que la fuente de la sabiduría es Dios. Es verdad que la fuente de la sabiduría en la práctica era la experiencia, era lo práctico, era lo que se miraba, pero el motor, el vínculo primero, la fuente primaria de toda sabiduría era honrar a Dios, guardar sus mandamientos. Por eso Eclesiastés termina con eso, y quiero ir finalizando esta idea. Por eso Eclesiastés termina con ese término. Dice, el fin de todo negocio, el fin de todo el hombre, el fin de todo lo que el hombre hace sobre la tierra es que tema a Dios y guarde sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, el todo del hombre. Entonces, ¿a qué nos invita? Bueno, nos invita a que nosotros también busquemos de la sabiduría de Dios, busquemos del temor de Dios, llevemos a la práctica lo que aprendemos, y por eso creo que este espacio llamado palabra de Dios, palabra que transforma, tiene un principio, y el principio es estudia, practica y luego enseña. La sabiduría no solamente se adquiere a través de una lectura, de una memorización, de, como se va a decir en lenguaje común, de comerme un libro, de llenar mi mente de teoría. La sabiduría no es teoría. La sabiduría es un modo de vida, y es lo que Salomón va a representar. Y es lo que Salomón pidió. Pidió sabiduría para estar frente al reinado. Es así como se va a recoger en la vida de Salomón una sola experiencia, y es acerca de aquellas mujeres que una de ellas mata a su niño, se lo cambia y luego lo pelean frente a él, y él hace una acción sabia y él identifica quién es la verdadera madre y entrega a ese niño. De ahí, lastimosamente, mi reserva con Salomón, porque se vuelve un rey idólatra. Eso, hermanos, lo vamos a ir abordando más adelante, de cómo la idolatría invadió a los reyes y los reyes desviaron al pueblo. Comprendamos, hermanos, que la sabiduría es necesaria
para la vida, que el principio de este caminar de la sabiduría es el temor a Dios, es decir, el honrar a Dios, el respetar a Dios, y que toda fuente de sabiduría no depende de una universidad, de un libro, de una enciclopedia, de una teoría, no depende de la ciencia, depende de Dios, y esto es por fe. Si alguien está falto de sabiduría, dijo el escritor, que se la demande a Dios, y Dios nos la dará. Pero la sabiduría, como le vuelvo a repetir, no es empaparme, llenarme, encapsular una serie de términos. No, 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 no. La sabiduría, más que todo, es un modo de vivir. Hay hombres inteligentes, podría decir así, hay hombres con mucha inteligencia humana, pero que no viven sabiamente. Y hay hombres de simple conocimiento, de poca letra, de poco aprendizaje profesional, pero muy sabios en la vida. Sabios, porque termino con este término. El sabio ve el mal de lejos y se aparta. Hermanos, es un privilegio estar con ustedes, como siempre. Un fuerte abrazo desde El Salvador. Bendiciones a cada uno de ustedes y recuerde, palabra de Dios, palabra que transforma, los invita siempre a estudiar, practicar y luego enseñar. No hay mejor enseñanza que a través de nuestro testimonio. Que el Señor me lo bendiga a todos. Amén. Dios le bendiga, hermano Daniel. Damos gracias a Dios por todo lo que se ha hecho en esta hora. Dios les bendiga a todos ustedes que están ahí conectados a través de este espacio. Palabra de Dios, palabra que transforma. Interesante lo que es la enseñanza de esta tarde. Hemos venido escuchando lo que es la enseñanza de los reyes de Israel. Apenas hemos escuchado, por decirlo así, tres de los reyes, Saúl, David y Salomón. Y el día de hoy hemos escuchado lo que es la sabiduría que poseía este rey llamado Salomón, uno de los reyes de Israel. Es importante, hermano Daniel, alguien dijo, la sabiduría no es lo mismo que la inteligencia. Sabiduría, dijo, es saber hacer con lo poco o lo mucho que cada uno posee. Porque como usted dijo, hay muchas personas de que tienen mucho, pero les hace falta la sabiduría para emprender grandes proyectos. Vamos a ver nosotros a Salomón con toda la sabiduría que él tenía, pero no pudo solucionar el conflicto de aquel pueblo oprimido, y esto fue causa de hacer una división en un reino. Así es que yo creo de que es muy importante conocer lo que es la sabiduría de Dios y agarrarnos de ella. Así es que damos gracias a Dios por todo lo que el Señor nos ha permitido seguir aprendiendo a través de este espacio. Saludamos siempre a los hermanos de la Radio Gracia 98.1 allá en El Salvador. Comentaban de que la transmisión a veces no la hacen en vivo porque se pierde la señal, no sale original, así es que ellos se han tomado el bien hacerlo el miércoles a las 8 de la mañana a través de la radio. Así es que, aunque sea en repetición, saludamos a todos los oyentes de Radio Gracia allá en la zona del Salvador. Así es que gracias por estar siempre sintonizándonos. Así es que para el próximo martes vamos a tener un invitado. Les invitamos a ustedes también que siempre se están conectando, siempre están atentos, esperando este momento que se dé para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Les repito, si el Señor lo permite, el próximo martes, ¿verdad? Estaremos escuchando a un invitado que tendremos el próximo martes. Así que creo que vamos a llegar, hermano Daniel, hasta acá. Gracias a usted también por su tiempo, siempre por apartar lo que es ese tiempo para seguir enseñándonos la palabra de nuestro Dios. Así que gracias a todos mis amados hermanos
a cada uno de ustedes. Dios bendiga a nuestro hermano Armando Zavala. No sé si yo estoy equivocado, si él es el que está trabajando, ¿verdad?, en la radio. Así que Dios le bendiga a mi hermano. Un saludo le mandamos desde acá, desde Austin, Texas. Le saludamos en el nombre del Señor y muchísimas gracias, y deseamos de que un día vernos, ¿verdad?, y poder estrecharnos las manos, y el Señor proveerá en ese momento. Así que a todos, nuestro hermano Eliu Salinas, Dios le bendiga, y a otros más no puedo ver sus nombres, pero Dios les bendiga a todos en diferentes lugares que nos sintonizan. Así es que vamos a darle gracias, hermano Daniel, por esta tarde que el Señor nos ha permitido. Padre, venimos delante de tu presencia, dándote, Señor, gracias por lo que usted nos ha concedido, Señor amado, seguir escuchando, Señor, el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, que esta enseñanza, Señor, sea de mucho beneficio para todos aquellos que van a estar escuchando y que han escuchado, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Hermano Daniel, Dios le bendiga. Que pase una feliz noche. Saludos a su familia y Dios les bendiga a todos. Amén. Dios les bendiga a todos y bendiciones. Que descansen. Muy buenas noches. Amén.